El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero que nada es un gusto de estar acá. Yo tuve la buena fortuna de haber estado hace unos años haciéndole, si no recuerdo mal, una presentación de una nueva técnica publicitaria llamada Advertainment, que ahí nos conocimos con el ingeniero Coppola y después con el ingeniero que es el que gentilmente me invitó a este encuentro. También tengo en común que tuve el privilegio de ser docente de publicidad de su hija, que es una chica de un gran talento en la ORT, en la Universidad de ORT. Entonces, bueno, nos volvemos a encontrar con el ingeniero gracias a su generosidad en esta invitación y también con este grupo que realmente aplaudo por su iniciativa. O sea, esta iniciativa del programa Convivencia me llegó la invitación en el momento justo en que yo estaba reflexionando sobre este tema con vistas a escribir un libro y en cierta forma lo que ustedes van a ver hoy es una especie como de esquema, de resumen del libro que estoy elaborando para hacer un aporte a este tema que tanto como les preocupa a ustedes, me preocupa a mí de manera sustancial, ¿no? Yo quiero empezar con una foto que ustedes tienen muy presente. A ver, ¿cómo hacemos para que se vea? Ahí está. Esta imagen la tienen muy presente, la del crimen del muchacho, del empleado de la pasiva de 8 de octubre y algo. Justamente, bueno, nuestro personaje de gorra roja queda un poco cortado ahí por el encuadre de la pantalla. Esto amerita para mí dos comentarios que son muy gravitantes en lo que vamos a hablar. Por un lado, los nuevos códigos del delito. Nosotros en el día de ayer nos enteramos que el muchacho que aparentemente habría confesado este crimen dijo: nosotros matamos para hacernos respetar, ¿no? En un país en el cual Florencio Sánchez escribió Mi hijo el doctor como un símbolo de generaciones de inmigrantes pobres que labraron su futuro con esfuerzo, reventándose atrás de un mostrador o en un oficio, con la única finalidad de que su segunda generación pudiera estudiar, pudiera capacitarse, bueno, y así generar respeto. Resulta que los nuevos códigos implican que hay gente, hay un grupo social ascendente que genera respeto a través del delito, ¿no? Eso por un lado, pero también los nuevos códigos de la comunicación nos han enseñado este terrible episodio. Ustedes habrán leído que, según una empresa que se llama Foco, este video de la cámara de seguridad que registra en vivo el asesinato de una persona inocente fue emitido 48 veces en 2 días por los canales de televisión. 48 veces. Se ha llegado al extremo de algún informativista que dijo: por si no lo vio, véalo de nuevo. Y se lo ponían de nuevo, planteando un nuevo estilo en la comunicación también. Porque, ¿qué pasa? En el mismo momento que ocurre esto, se está conociendo en las librerías el último libro del premio Nobel Vargas Llosa, que se llama La civilización del espectáculo. Es totalmente coherente todo lo que denuncia en un libro terrible Vargas Llosa, en un libro realmente terrible y realmente certero en todas sus apreciaciones. Es totalmente coherente lo que él denuncia con lo que pasó acá. Hemos perdido una gestión comunicacional caracterizada por la objetividad, la sobriedad y el respeto informativo, por una nueva gestión comunicacional caracterizada por lo que se llama infotainment,
en donde la información se presenta de una manera que sea atractiva, impactante, motivadora para la gente, para la generación de rating, y entonces algo tan triste como esto pasa a ser una especie de producto de vidriera para los canales de televisión que apuestan justamente al morbo, al gusto por ver la violencia directa, a esta nueva generación del reality que vemos en televisión, que se caracteriza por mostrar violencia real en cámara, mostrar sexo real en cámara, o sea, perder la capacidad de ficcionar y empezar a mostrar impúdicamente la vida con todas sus miserias y todas sus bajezas. Entonces, por los dos lados, este hecho creo que es determinante de un cambio de actitud y de una necesidad de la sociedad de asumir una actitud menos permisiva contra los desbordes que en ella se generan. Vamos a, entonces, la propuesta de este mediodía es la de hacer un diagnóstico de lo que nos está pasando a los uruguayos con la convivencia, pero también de generar propuestas para solucionar estos problemas. El primer punto que me parece interesante constatar es comparar estas dos imágenes. El que vemos de este lado es aquel famoso Chueco Maciel, ¿se acuerdan ustedes? Que era una especie de ladrón Robin Hood de los años 60, si no me equivoco, ¿no? Que mereció una canción laudatoria de Daniel Biglietti, ¿verdad? Que es aquella canción que decía suenan las sirenas, ya vienen por él, porque de alguna manera destacaba a una especie de delincuente romántico que robaba a los poderosos para repartir el dinero en los cantegriles, en los asentamientos. Interesante compararlo con este otro sujeto que murió en su ley hace poco en una cárcel, el famoso Rambo, para ver cómo ha cambiado la percepción del delito. Hoy, los Rambo de hoy no son los Chueco Maciel de ayer. El delito de hoy no tiene los supuestos códigos de solidaridad social que tenía supuestamente cuando se analizaba este tema con la óptica, con la mirada sociológica de los años 60. Vamos a ir desarrollando este concepto. En 1928, este personaje que ustedes ven aquí fotografiado es Miguel Arcángel Rosiña, un famoso anarquista expropiador, que fue el protagonista de aquella fuga del penal de Punta Carreta del 31, que vamos a ver ahora también, y que también fue protagonista del terrible asalto al Cambio Mesina en Plaza Independencia, en este mismo año 28. En el año 28, los anarquistas expropiadores, él y los hermanos Moretti, entran a sangre y fuego, matan a 3 personas, uno de ellos era un lustrabotas que estaba en el cambio, y que quiso reaccionar ante esa barbarie, y bueno, y roban poco dinero, es un gran fracaso, son perseguidos. Los anarquistas expropiadores de aquella época tenían la filosofía de que era justo robarle a lo que ellos llamaban los burgueses, los poderosos, porque con eso se financiaban sus ideas libertarias. Los anarquistas expropiadores fueron los principales enemigos de los otros anarquistas, los que yo llamaría los anarquistas buenos, que eran los que realmente creían en una sociedad sin oprimidos ni opresores, sin autoridades, sin poderes autoritarios, pero donde primara la solidaridad y el encuentro entre las personas, ¿no? La justicia social verdadera, no coercitiva, la no violencia. Entonces, los anarquistas filosóficos eran los que detestaban a estos personajes por la mala prensa que le hacían a su ideología con la forma bárbara en que procedían. Acá tenemos una frase de Severino Di Giovanni, un famoso anarquista expropiador, que a mi juicio, ustedes léanla conmigo, resume el drama del Uruguay del siglo XXI. Todos vosotros sabéis que el trabajo honrado, el trabajo que no explota a otros, no ha creado nunca en el presente sistema el bienestar de persona alguna, y mucho menos su riqueza, puesto que ésta es el fruto de la usura y de la explotación, las cuales no se diferencian del crimen
más que en las formas exteriores. Es necesario combatir el trabajo material, reducirlo al mínimo, volverse vagos mientras vivamos en el sistema capitalista bajo el cual debemos producir. El ser trabajador honrado hoy día no es ningún honor, es una humillación, una tontería, una vergüenza, una vileza. Ustedes dirán, esto es una expresión de un demente de los años 30 que no tiene ningún correlato con la realidad actual, y yo les pido que se metan con paciencia en las opiniones de los lectores en mi blog, Políticamente Incorrecto, Montevideo Portal, y van a ver que estas ideas están dichas por muchos lectores de esta misma manera, con estas mismas palabras. O sea, la influencia ideológica del anarquismo expropiador que asoló Uruguay y Argentina en las primeras décadas del siglo XX, realmente sigue operando en la actualidad, y esta visión del trabajo como algo denigrante es totalmente coherente con vastas masas sociales que, pudiendo en un país que tiene una tasa de desocupación estructural del 6, del 7%, pudiendo tener un trabajo digno, optan por la industria del palito rojo, por la industria del limpiaparabrisas en las esquinas, que al mismo tiempo siempre da un paso adelante de ser una manera de mendicidad semi-encubierta, se transforma rápidamente, y lo vivimos todos los días cuando andamos por la calle, en una coacción, en una actitud de un sector muy importante de la sociedad de decir, dame dinero porque yo tengo derecho a ese dinero, porque tú tenés más que yo y yo lo merezco, aunque no trabaje para lograrlo. O sea, la cultura de la mendicidad es una cultura que abreva en estas fuentes ideológicas. Hay una perfecta similitud y hay una relación causa-efecto en esto. Fíjense ustedes lo que encontré en un sitio web que se llama, como ven ahí abajo, Anarquistas Expropiadores, un blog, que es creado por gente de Uruguay y de Venezuela. La propiedad es un robo, abajo el trabajo, por el ocio y la anarquía. O sea, observen ustedes qué similitud hay en estos valores tan curiosos, tan increíbles, comparándolos con una realidad social en que, al impulso muchas veces de políticas asistencialistas, se ha generado una cultura del no trabajo. Tenemos vastos sectores de la sociedad que a veces han renunciado a trabajos de baja remuneración, pero dignos, para acogerse a los beneficios que le da el Estado sin pedido de contraprestación. Y bueno, y no hay duda alguna en que hay una relación de causa y efecto entre la cultura creada por estos ideólogos y la realidad que tanto traba las expectativas de crecimiento del Uruguay, crecimiento que solo se va a dar con el crecimiento cultural, con el crecimiento intelectual, con la creación de producción cultural que nos diferencie, que nos destaque en un mundo competitivo donde valen mucho más las ideas que los recursos económicos. Para que ustedes vean, en el mismo año del asalto sangriento al cambio Mesina, Carlos Gardel canta este tango de Tronjé y Merico, Seguí mi consejo, que es totalmente coherente con lo que estamos diciendo. Rechiflate del laburo, no trabajes pa' los ranas. Tirate a muerto y vivila como la vive un bacán. Cuídate del surmenaje, dejate de hacer macanas, dormila en colchón de plumas y morfala con champán. Atorrá las 12 horas cuando el sol esté a la vista. Vivila siempre de noche porque eso es de gente bien. Tirale el lente a las minas que ya están comprometidas para que te salgan de arriba y no cuesten tobén. Aprendé de mí que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te podés tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. El mismo año en que se escribe, se compone este tango, que obviamente es un tango humorístico, es el año en que los anarquistas expropiadores están entrando a sangre y fuego en un local en la Plaza Independencia para justamente promover esas mismas ideas.
1931 es la fuga del penal de Punta Carretas que realizan los anarquistas a través, ¿se acuerdan?, de la Carbonería del Buen Trato. Pasan 40 años y en 1971 otro grupo, en este caso el MLN, se fuga también, más de 100 tupamaros, se fugan del mismo penal y pasa algo que es realmente sorprendente. Es sorprendente. En el libro de Eleuterio Fernández Huidobro, La fuga de Punta Carretas, hay un pequeño pasaje en que cuenta que mientras cavaban el túnel, se encontraron con el túnel que habían hecho los anarquistas en 1931. Y entonces allí, con cierta emoción, el autor dice, este es el cruce de dos sentimientos de libertad. Vean ustedes, ¿no?, cómo hay, en la historia del país hay una equivalencia entre ideologías. Claramente la ideología del MLN está muy inspirada por los valores anarquistas, aunque incorpora obviamente toda la concepción marxista, maoísta y todos los ismos al uso de los años 60, ¿no? Pero bueno, les pongo a este personaje que es Steven Spielberg, este admirado personaje, porque vuelvo al concepto de la cultura del espectáculo, la civilización del espectáculo que habíamos hablado a raíz de la salida insistente del video de la muerte del chico de la pasiva. Steven Spielberg estuvo interesado, pujó por la compra de los derechos para realizar la película de la fuga de los tupamaros del penal de Punta Carretas. O sea, del mismo modo que la civilización americana, que es la civilización, digamos, más democrática, más allá de menos opiniones subjetivas al respecto, genera todo el tiempo mensajes favorables a la libertad y al respeto y a la tolerancia. Bueno, del mismo modo, las expresiones de intolerancia, esa misma cultura las reabsorbe como contenidos culturales que muestran situaciones heroicas, o sea, generan situaciones heroicas con el mismo criterio con que los chicos en Estados Unidos usan t-shirts con la cara del Che Guevara, por ejemplo. O sea, el mercado termina de alguna manera fagocitando, apropiándose de los mismos antivalores que combaten a ese mercado, que combaten a esas democracias y combaten esa libertad. Es un fenómeno que, si ustedes vieron la película Avatar, lo habrán notado muy claramente. La película Avatar es una de las películas, creo que la más cara de la historia del cine, y lo que postula esa película es que los Estados Unidos, las grandes potencias, se apropian de materias primas de los pueblos pobres, sanos, puros, unidos a la naturaleza, los aplanan. O sea, da un montón de mensajes contrarios a su propio país, contrarios a su propia forma de vivir, porque eso es parte del espectáculo, porque eso apoya a la civilización del espectáculo. Entonces, esta civilización del espectáculo que muestra la muerte como el crimen, como una aventura para mirar por televisión, es la que se termina retroalimentando la marginalidad cultural, la barbarie que hace que no se respeten los derechos del otro. O sea, se genera un fenómeno realmente sorprendente, y en la libertad de nuestras sociedades está claramente el germen de su propia autodestrucción, ¿no? Por eso ponía un poco el ejemplo de Spielberg, que me parecía significativo. El diagnóstico, por todo lo que hemos visto, hay un deterioro de la mística del trabajo y el esfuerzo personal. Hay un deterioro que se plantea en todos estos factores. Hay una mitificación del delito. Hay una percepción de que delinquir está bueno. Las 48 veces que se vio a ese señor de gorrito matando a un trabajador, pudo haber escandalizado y pudo haber creado esa tremenda muestra de protesta que hubo en la Plaza Independencia y todo lo que a ustedes les parezca,
Pero no tenemos que olvidarnos que también significó una fabulosa campaña publicitaria para ese asesino entre sus pares. Ese asesino se convirtió en un verdadero referente entre sus pares, ¿no? Lo que hicimos al mostrarlo tanto es glorificarlo, hacerlo heroico para sus propios pares, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, que estamos acentuando los problemas. Deterioro del ejercicio de autoridad, claramente. Este deterioro del ejercicio de autoridad está vinculado con la penosa y triste experiencia de la dictadura, donde los uruguayos padecimos la autoridad en su variante de autoritarismo, y entonces, bueno, las nuevas generaciones, la mía particularmente, que soy padre y abuelo, crecido en dictadura, somos generaciones que no sabemos ejercer el principio de autoridad porque tememos ser autoritarios. Y la situación es esta, es lo que estamos viendo en cuanto al deterioro de los vínculos familiares que se vive hoy en la sociedad. Por lo tanto, va de suyo también la mitificación de la violencia contra la autoridad, la violencia contra lo establecido. Acá voy a poner algunos ejemplos de qué mostramos en los medios y qué resultados indirectos provoca lo que mostramos en los medios. Si nosotros tenemos que el personaje de mayor rating de la televisión del Río de la Plata y posiblemente de toda América Latina, en horario central de televisión al que acceden las familias, los niños, sin distinción de edades, de niveles socioeconómicos, este personaje le corta la pollerita a una chica y la muestra en su intimidad como si fuera un objeto sexual, no es raro que estos valores implícitos en esta actitud terminen impactando en comportamientos sociales. Uruguay y Argentina son los países que tienen mayor índice de violencia de género, ¿verdad? Que tienen mayor índice de muertes violentas de mujeres por parte de hombres. ¿Por qué? Porque se participa desde el vamos de una cultura que visualmente nos está demostrando que la mujer es un objeto al que hay que utilizar, al que hay que disfrutar sin la opinión de ella y al que hay que mostrar como si fuera en una vidriera de una carnicería, ¿no? No es casual que haya un vínculo entre estos dos ejemplos. Otro ejemplo interesante que les quiero mostrar ahora es cómo determinadas comunicadoras de la televisión argentina, que son el éxito de la televisión uruguaya, que tienen siempre los mayores niveles de rating, postulan determinados valores vitales que impactan en lo que pasa con los jóvenes uruguayos. A mí me resultó muy chocante y muy lamentable, no sé si ustedes lo vieron, que en la revista Caras y Caretas, el periodista Ricardo Gavito, al hacer una investigación de la prostitución VIP que se hace en Argentina con este personaje Leandro Santos, que está siendo requerido por este tema, Gavito publica los nombres y las fotos de las chicas de 20 años, 21 años, 22 años que se sometían a ese tráfico. Lo cual es de una indignidad total, porque un comunicador no tiene por qué develar la identidad de una persona que está en el fondo siendo utilizada, hasta diría en su ingenuidad, ¿no? Pero bueno, nosotros hoy nos escandalizamos, decimos, ¿cómo es posible que una ex Miss Uruguay pueda entregarse a la prostitución en el Hotel Conrad y ir a Buenos Aires a orgías, no sé qué? ¿Cómo es posible? Por una razón muy sencilla, porque Moria Kazán, en los programas de chimentos argentinos, ha declarado que ella en su juventud ejerció la prostitución VIP para obtener determinados beneficios. Entonces, es obvio que si la televisión coloca como referentes sociales a personas que dicen que tienen determinada actitud, está avalando esa actitud y la está convirtiendo en un nuevo valor para las generaciones jóvenes, que son personas que tienen una inocencia, una falta de cultura y de capacitación que le permita entender dónde están los verdaderos valores. Entonces, de un modo u otro, como el corte de polleritas de Tinelli
impactaba socialmente en la violencia doméstica, las declaraciones de estos personajes siniestros de la farándula argentina impactan en los niveles de prostitución y de uso comercial de mujeres inocentes que tienen nuestros países, ¿no? El tercer ejemplo que quiero poner, que me parece clave, es el de las barras bravas del fútbol. Esto es una muestra del doble discurso y la doble moral que tiene nuestra sociedad, yo creo que como ninguna otra. Lo que les voy a leer es un canto de hinchada de Peñarol. Es textualmente un canto de hinchada de Peñarol. Y no se preocupen los que sean de Peñarol, porque hay también cantos de hinchada de Nacional que responden a estos cantos. O sea, no es privativo de uno u otro equipo. Vos sabés, con la música del precioso tema de Vicentico, el día que la madre de Diego dijo con los ojos mojados que te ibas a morir, cuando el doctor dijo, señora, Diego Posadas se murió. Diego Posadas es un hincha de un cuadro de fútbol que en el año 94 fue asesinado por barras bravas de Peñarol. ¿Cómo poder explicarte? Porque ver morir un bolso no se puede comparar, es mucho más que todo. Bolso, vos sabés. Hay otro, por ejemplo, hay muchos. Hay otro que se llama ¿Cómo me voy a olvidar el día que matamos a la gallina? Lo cantan las hinchadas en el Estadio Centenario, porque en parte porque copian lo que cantan las hinchadas porteñas en los estadios porteños. Y es un fenómeno muy curioso. Cuando se analiza este tema, lo que parece preocupar a los dirigentes deportivos es que no les quiten puntos porque se haya matado a un hincha fuera del estadio. O sea, no se va a la realidad de que las personas que cantan estas cosas, ya por cantar esto, están encuadrados en una actitud delictiva y deberían ir presos. En mi blog, yo en la vez que analicé este tema, recibí posteos de lectores realmente sorprendentes. Yo no sé si esto es verdad o no, pero un lector dijo que los clubes tienen abogados a disposición para sacar a los barras bravas de las cárceles para protegerlos, que les pagan las entradas, que les pagan los viajes para acompañar a los cuadros al exterior. Esta connivencia con delincuentes es claramente un nuevo síntoma de que la sociedad toda está inmersa en una pérdida de valores que la conduce a su autodestrucción. Vamos a otro tema más. La vieja y querida cumbia villera, heredera cultural también de una cultura porteña degradada, ¿no? Por ejemplo, Pibes Chorros y Damas Gratis son grupos musicales que hacen permanentes apologías de la violencia y de la intolerancia de género. Solamente como muestra, nada más que como muestra, me tomé el pequeño trabajo de escribirles los títulos de las cumbias villeras, solo del grupo Pibes Chorros. Aguacha pelada, borracho soy, chupa chipi, colate un dedo, con las manos arriba, con una 9, supongo que será con una 9 milímetros, ¿no? Cornudo, cumbia chorra, dame un vino, el boquetero, el pibe tripa, embarrada y sucia, empastillado, entre rejas, esto es un asalto, gatillo, informe policial, la blanca, la cocaína, la cabezona, la colcha sucia, la piba lechera, perdón que están comiendo, ¿no? Pero las que van a entregar, Laura se te ve la tanga, pibe fumanchero, poliguampa, queremos más perreo, etc. Esto son todas las cumbias así. Entonces, cuando nosotros escuchamos esto, nos parece, en cierta forma todos nos sonreímos, nos parece pintoresco, pero lo que tenemos que entender es que esto es lo que bailan los hijos de los sectores sociales más desfavorecidos, impacta en la formación de sus valores, las ordinarieces que están escuchando, y los hijos de los sectores sociales más favorecidos, porque si algo ha logrado la cumbia villera es ascender socialmente e impactar en toda la sociedad. Entonces, en los cumpleaños de 15 y en los casamientos de Carrasco, se baila Laura se te ve la tanga. O sea que la cultura, producto de este deterioro de todos los valores, está impactando por igual democráticamente en toda la sociedad, y ya la sociedad no es la misma
también por esa razón. El chico de gorra que dispara contra el muchacho en el medio del pecho es un consumidor de esta música. Es un consumidor de un tema que dice, por ejemplo, Poliguampa. Entonces, no nos debería sorprender que tengamos la liberalidad de tener un programa de televisión llamado Agitando una Más los sábados de tarde por un canal abierto que puedes acceder cualquier persona que tenga un televisor sin tener que pagar un peso, donde aparezcan estos grupos todo el tiempo cantando estas cosas y peores. No nos debería sorprender entonces que terminemos con chiquilines matando de un tiro a un trabajador honesto. Este es el último ejemplo que quiero dar y les digo desde ya que no lo tomen como una crítica de carácter político partidario, para nada. Sí me parece que este acontecimiento que todos ustedes recordarán, el momento en que el actual presidente le dice al aquel señero periodista de la televisión uruguaya, no sea nabo, never, este es un momento de inflexión en la comunicación masiva en el Uruguay. Esto lo tenemos que entender como un momento de inflexión, porque hoy Never Araujo no está más. Hoy el que le dijo no sea nabo es presidente elegido por la mayoría absoluta de los uruguayos, y hoy los comunicadores de televisión apelan a este tipo de lenguaje porque el tipo de lenguaje es el que se considera descontracturado, simpático, coloquial, más cercano a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre pongo un ejemplo que me dio Cristina Morán, una querida amiga, Cristina Morán, que en los orígenes de la televisión, mirá vos está, Fontaina, te va a gustar esta anécdota, ¿conocés la anécdota? En los orígenes de la televisión estaba Cristina con Raulito Fontaina haciendo una entrevista en un lugar donde había muchos invitados muy apretados, en vivo. Y entonces Raulito, para hacer un chiste al aire, dijo, estamos apretados como piojo en costura. Entonces Cristina le puso cara así y siguieron la nota. Apenas se produce el corte, llamado telefónico de don Raúl Fontaina directamente al estudio. Raulito ya sabe la que él se le viene y entonces le dice, atendé vos, Cristina. Y Cristina dice, hola, don Raúl, ¿cómo le va? Páseme, dice don Raúl, con el del piojo en costura. Y entonces, no se encuentra, Raulito le hacía así, no se encuentra. Bueno, dígale que no diga nunca más eso. Imagínense ustedes la inocencia de decir estamos como piojo en costura comparado con las cosas que se dicen hoy en los programas de televisión uruguayos y que se repiten una y otra vez. Me comentaban que un diputado dijo no sé qué, que esto es un quilombo, y salió repetido en todos los informativos, en todos los programas de archivo, en todo. O sea, ¿cómo era aquello en que había directores de los medios de comunicación preocupados porque la televisión fuera un ejemplo ético, un ejemplo de conducta, un ejemplo de valores? ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa ahora? Para que nosotros veamos esta nueva realidad. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a las respuestas, y acá este es el punto para mí fundamental que tenemos que discutir y en el cual tenemos que ser todos militantes, yo diría furiosos, enojados, iracundos. ¿Cuáles son las respuestas que los decisores políticos, empresariales e intelectuales le dan a esta aberrante realidad? Sobre la cumbia villera, mis colegas académicos los escucho con enorme frecuencia decir, toda expresión cultural es válida, merece ser respetada e incluso estimulada. Hubo, como ustedes recordarán, un emprendimiento de nuestro actual Ministerio de Cultura de enseñar, de dar clases de cumbia villera en los barrios, ¿no? O sea, esto es un concepto muy importante porque tiene que ver con el relativismo cultural, la percepción que tienen los generadores de cultura que toda la cultura es lo mismo y que toda vale porque representa lo que siente la gente. Y esto es falso, señores, esto es falso. Hay cultura que vale más y cultura que vale menos y cultura que es anticultura.
porque en lugar de enriquecer al ser humano, de aportarle valores, de enseñarle códigos de convivencia, lo que hace es embrutecerlo, animalizarlo, darle lecciones de intolerancia, de falta de respeto a la diversidad. Entonces, no toda cultura es igual. Muchos académicos lamentablemente no lo entienden. Sobre la televisión chatarra, un argumento que se escucha todo el tiempo por parte de los canales de televisión. El espectador tiene la libertad de usar su control remoto. Sí, muy bien. Yo se lo escuché decir a un conocido animador de radio que se dedica a menoscabar a la gente por teléfono, que cuando le dijo un estudiante de la ORT, me acuerdo en una charla, dijo, pero ¿a ti no te parece mal que estés, por ejemplo, burlándote de una persona porque es gay, por ejemplo? Y dice, bueno, el que no quiere cambia el dial de la radio y escucha otra radio. El argumento es válido. Ahora, yo pregunto, entonces, ¿yo puedo estar con un micrófono de radio diciendo que los judíos son todas personas malvadas que quieren hacerle el daño a la sociedad? O sea, ¿no iría preso yo por hacer una expresión de esas características? ¿Por qué, yo no digo mandar preso a nadie, pero por qué nadie asume un autocontrol de las cosas que se dicen, los mensajes que se dan, sectarios, discriminatorios, a pesar de que la gente pueda cambiar de canal? Sobre las barras bravas, lo que les decía hoy, es injusto que le quiten puntos a los equipos. Nadie se ha planteado seriamente que un tipo que canta esos cánticos aberrantes debe ir preso, no debe entrar a un estadio. Otros países lo hicieron rápidamente. A los hooligans los metieron en arresto domiciliario durante los horarios de los partidos. Entonces terminaron la violencia en las canchas con ese tema. Sobre la forma de expresarse de algunos líderes políticos y comunicadores. Son auténticos. Peor, esta es típica, no sé si la han escuchado ustedes. Peor es que se expresen bien pero sean deshonestos. Paralogismo de falsa oposición, de Bá Ferreira, ¿verdad? Porque no quiere decir, si uno se expresa bien, no es equivalente a que sea deshonesto. Ni tampoco si uno se expresa mal es equivalente a que sea honesto. Esa visión tonta, pueril, de discriminar justamente al culto, justamente al educado. Este es el resultado, digamos, ¿no? Yo creo que no podemos hablar del problema de la convivencia si no analizamos todos estos factores y percibimos que los valores se están directamente naufragando, están naufragando en nuestra sociedad y se está imponiendo lo que llamamos, en lo personal llamo cultura lumpen. ¿A qué me refiero cuando hablo de cultura lumpen? Creo que es un concepto que tenemos que empezar a manejar y combatir. No me refiero a la idea de que sea cultura de los pobres, como se ha criticado, que yo esté en contra de la cultura de los pobres, no es así. Pobreza no es lumpen. Lumpen es un concepto que proviene del marxismo y que tiene que ver con los sectores más degradados de la sociedad que se dedican efectivamente al delito como forma de superar su situación de degradación total y que entonces imponen nuevos códigos y hacen que no se quiera progresar en ese aspecto. Justamente las teorías marxistas, una de las cosas que proponen es exterminar al lumpen proletariado. Nosotros no hablamos de exterminar al lumpen proletariado, sino de controlar que la cultura tradicional no se vea reemplazada por esta cultura lumpen que está ascendiendo a todos los niveles sociales. Omisión de sistema político, de sistema educativo y anuencia irresponsable de los grandes medios de comunicación. Estamos ante una barbarización de la cultura que replica directamente en el deterioro de la convivencia y la seguridad pública. Porque es lo que decimos al principio, o sea, no es real la teoría sociológica de que el avance del delito tenga que ver con la desigualdad social. Esto lo han dicho hasta los más recientes ministros del Interior, que comprueban que los muchachos roban para comprarse unas zapatillas Nike, no para comer, ¿verdad? Lo que pasa acá es un déficit cultural, y como decíamos en el slide anterior,
los decisores políticos, académicos, intelectuales, no se han puesto las pilas para frenar este deterioro cultural y lo están aceptando de una manera pasiva. Vimos el diagnóstico, vamos brevemente a las propuestas. Acá van a ver más literatura que imágenes, ¿no? Pero bueno, por lo menos son puntos de partida para provocar en ustedes la reflexión y seguir pensando juntos en este tema. Necesitamos generar un acuerdo social para ejecutar lo que yo llamo, que tal vez sea el título de mi libro, una política de shock contra la cultura lumpen. Contra la cultura lumpen hay que hacer una política de shock. No se puede decir, bueno, vamos a ver... Pero ¿qué quiere decir política de shock? No quiere decir censurar. No quiere decirle a los canales no pasen más a Tinelli o poner una comisión de notables, como se dijo en algún momento, para que decida qué se puede ver por televisión o qué no. No, la libertad es libre, muy bien. Pero hay que hacer cosas muy fuertes que contrapesen esas barbaridades. Una fundamental, a nivel del sistema educativo, fortalecer la lectoescritura y educar el sentido crítico. El sistema educativo no está fortaleciendo la lectoescritura, los muchachos llegan a la facultad con problemas graves de expresión. Y esto no es solo en el sistema público, también en el sistema privado. No se está trabajando seriamente en la lectoescritura, y la lectoescritura es lo fundamental, porque, ya dice nuestro amigo Lacan, que el pensamiento se estructura en el lenguaje. De manera que si yo no tengo un buen vocabulario y buenas estructuras de lenguaje, no pienso. Y si no pienso, es que pasan estas barbaridades. Del mismo modo, educar el sentido crítico. También en lo que tiene que ver con el sistema educativo, revitalizar el acceso a la cultura tradicional. Está muy bien que llevemos las murgas a tablados de todo el interior y a todo el país, pero también tenemos que llevar a Mozart. Yo no digo que no llevemos a la murga, pero necesariamente tenemos que llevar también a Mozart, tenemos que llevar también a Shakespeare, tenemos que llevar a los grandes íconos de la cultura tradicional, a Florencio Sánchez, a Juan Carlos Onetti. Ciencias, tecnología, música, literatura, artes plásticas, artes escénicas, cine y televisión de calidad. Estimular la creación científica, tecnológica y artística en todas sus formas y a todos los niveles. Tener más gente creando entre los jóvenes. Que haya más jóvenes creando en lugar de estar tomando vino colgado de los árboles. Comprometiendo a los directores de los medios de comunicación para que asuman su responsabilidad ética. Señores, son comunicadores. Un comunicador no tiene solo derechos, también tiene obligaciones. Hay que decirles, ustedes tienen que plantarse y proponer soluciones a este deterioro cultural. Comprometiendo finalmente a los comunicadores políticos, sociales y mediáticos para que mejoren su capacidad de expresión, porque ellos son modelos dignos de ser emulados. Todo el que aparece frente a una pantalla de televisión, sea un político, un representante de la cultura o un conductor de un programa, es un modelo que la gente intenta emular. Entonces, bueno, tratemos de ser cuidadosos con el modelo que le damos a la gente. Ejemplos. Es imposible evitar que Damas Gratis suene en los boliches, pero démosle fuerza a Mozart para que Mozart esté presente y para que los jóvenes tengan un conocimiento de que hay otra cosa que no es solo poliguampa y guachiturros, ¿no? Revista Caras versus Borges, y estos dos personajes de la farándula argentina versus esos dos grandes de la cultura uruguaya como son Carlos Real de Azúa y Alberto Zunfelde, ¿no? Realmente no prohibir nada de todo esto que barbariza, pero sí multiplicar las posibilidades de que todos los niveles sociales accedan a lo que hace pensar, a lo que fortalece, enriquece. Primer punto, y ya estoy terminando nomás, estamos bien de tiempo, ir a una revolución educativa. Acá no hay, o sea, el problema de la educación no se resuelve, es bien claro, agregando horas de clase y vamos arriba, no. Acá hay que ir a una revolución educativa, y la revolución educativa pasa por cosas concretas, no pasa por discusiones eternas de escritorio.
Hay emprendimientos privados exitosos en los barrios más vulnerables. En la unidad Casaballe existe el Liceo Jubilar y están los centros educativos Los Pinos y Los Tréboles. Uno de ellos, si no recuerdo mal, Los Pinos, sus estudiantes ganaron las Olimpiadas de Matemáticas, quedaron por encima de los estudiantes del British. A ver si nos entendemos. O sea, los chicos del contexto más carenciado resultaron mejores en matemáticas que los chicos del barrio más favorecido de la sociedad. Entonces, como estos son emprendimientos privados, generalmente asociados a instituciones religiosas, el Estado se pone en esa posición fundamentalista, laica, diciendo no, miro para un costado, vamos a copiar lo que está bien hecho. ¿Por qué no copiamos lo que está bien hecho y lo replicamos con la fuerza de los recursos del Estado? Implicar a los padres de los alumnos, que es lo que hacen estas instituciones. Obviamente no hay cambio posible si el chico recibe una buena instrucción y una exigencia en su centro educativo, pero cuando llega a su casa encuentra el deterioro que se encuentra. Entonces, estas instituciones con inteligencia van tratando de atraer a los padres para hacerlos formar parte de esta dinámica virtuosa. Empoderar a los directores. Los directores de los centros son los que están ahí y son los que saben cuáles son los problemas. No se resuelven en un escritorio en la Ciudad Vieja, sino que se resuelven estando en contacto con padres, con docentes, viendo las necesidades. Me crucé por la calle con la profesora Graciela Bianchi, tuve ganas de tirarle un aplauso por el vidrio, porque Graciela Bianchi es una demostración de que no hay que capitular, que hay que ver la realidad y actuar con inteligencia y con ejecutividad en función de superar los problemas que plantea la realidad. Dignificar la labor docente. Y para dignificarla es muy simple lo que hay que hacer. Hay que incrementar sus retribuciones de verdad, sustancialmente. O sea, es obvio que hoy un muchacho capaz o una chica capaz, si tiene la expectativa de estudiar el profesorado y saber que va a ganar 12.000 pesos, o estudiar ingeniería de sistemas y va a ganar 60.000 pesos, es obvia cuál va a ser su decisión. Entonces, bueno, paguémosle a los docentes 60.000 pesos, pero por favor, que esos 60.000 pesos vayan unidos de un sistema de real selección de calidad de los docentes. Hay que echar a los ineficientes y a los holgazanes. Hay que echar a los docentes que le dicen a una chica, como se ha conocido, tú no opines porque sos modelo y las modelos no piensan. Hay que echar a un docente que en un liceo de Trinidad dijo a los estudiantes, miren que está bueno fumarse un porrito cada tanto. O sea, esos personajes que ocupan liceos porque falta un baño, pero cuando el director de secundaria les plantea que puede contratar baños químicos, le dicen que no es solución. Cuando los baños químicos se contratan en las fiestas de Punta del Este, pero no pueden tenerlo los estudiantes en un liceo, esos personajes hay que sacarlos del sistema. Hay que depurar el sistema poniendo gente capaz, que gane bien y que realmente quiere enseñar. Porque el hecho educativo no se resuelve negativamente porque se haga dentro de un container o porque se haga con una gotera o porque no tenga baño. El hecho educativo es entre un buen docente que logre motivar al estudiante a aprender. Eso es así y nada más. Eso se puede hacer en una plaza también o en una casa de familia. O sea que el problema locativo y edilicio no es un problema. No están ahí los problemas que debe atacar nuestro sistema educativo. Estimular la creatividad y el espíritu emprendedor. Terminar con el Uruguay de los limpiavidrios en los semáforos. Hay que estimular el espíritu emprendedor de los alumnos y eso se logra convocándolos permanentemente a concursos. Hay que estar todo el tiempo generando concursos de distintas cosas para que ellos aprendan a que tienen que emprender y competir y para que ese espíritu, algunos de ustedes conocerán en forma directa, que puede ser que participen, emprendimientos como el de DERES, por ejemplo. Esos emprendimientos donde vemos jóvenes de sectores sociales desfavorecidos que están realmente preocupados por crecer intelectualmente, por emprender cosas que les hagan ganar dinero.
ser independientes. Evaluar resultados en base a objetivos. O sea, yo me tengo que poner objetivos y después evaluar los resultados en todos los centros educativos. Y eso, fundamental, hay que comunicarlo. El padre de familia que tiene que llevar a su hijo a un liceo tiene que saber qué resultados educativos tiene ese liceo al que lo va a llevar. Y tiene que tener la libertad de llevarlo a otro liceo que tenga mejores resultados educativos. Y por último, coordinar tareas con los grandes omisos de esta película, que son los servicios de comunicación y telecomunicaciones del Estado, para que sean parte activa en la transmisión de contenidos atractivos e innovadores desde el punto de vista educativo. Hay que trabajar junto con Canal 5, con las radios del SODRE, para lograr estos factores. Un canal estatal en serio debería ser un canal en el cual los recursos que vuelcan las empresas públicas a hacer autobombo de servicios monopólicos sean vertidos realmente a producir programación nacional de calidad, que no solo sea una contracara de la basura que compran los canales privados por motivos de rating desde Buenos Aires, sino que también termine siendo un acicate para los propios canales privados, que se pongan las pilas y que digan yo tengo que producir también. De los 3 canales privados, señores, solo uno solo, el Canal 10, produce de sus propias arcas ficción nacional. Las ficciones que ustedes ven en Canal 10 son producidas por el canal apuesta y arriesga dinero. Los otros canales, cuando ustedes ven ficciones ahora, ven ficciones producidas por productores independientes que generalmente se funden en la demanda porque es muy caro producir. Entonces, bueno, si el Estado vuelca recursos para que haya una pantalla donde haya mucha y muy buena ficción nacional, donde, como pasa con la ficción de los brasileños, de la Red de Globo, se muestren situaciones de violencia doméstica, situaciones de adicciones, situaciones que tienen que ver con los grandes dramas que padece nuestra sociedad, con vistas a solucionarlos, entonces realmente cambiaría la cosa. Y esto es un tema cero de otra cosa que no sea voluntad política, que alguien se ponga las pilas de hacerlo. Posibles aportes del Rotary. Hay 2 contextos. Hay un contexto macro y un contexto micro. Yo creo que en lo macro es fundamental que de acá surja, de la manera, con el cuidado y con la seriedad con que ustedes están encarando este fenómeno, es importante que surja una formulación de una propuesta de cambio y acciones de lobby con los decisores políticos para su pronta implementación. El Uruguay es un país, a diferencia de otras democracias, la democracia uruguaya es una democracia muy centrada en la decisión de los políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. Si ustedes preguntan quiénes son las personas más influyentes, de 10 va a haber 8 que son políticos. Y por ahí aparecen, me acuerdo que aparecía Mario Benedetti, cuando vivía Mario Benedetti, y Jaime Ross, una cosa así, ¿no? o Raúl Forlán. Pero los políticos son los que aparecen como los más influyentes, porque lo son. Porque estamos en un país muy politizado, entonces hay que incidir en los políticos. Ustedes tienen amigos políticos, tienen que agarrarlos, apretarlos, decirles por lo menos que aunque sea por una cuestión de autoestima, asuman los cambios que hay que asumir. Sugerencias, por ejemplo, edición de un libro con el que ustedes puedan acompañar esas reuniones que hagan con los decisores, generación de un sitio web interactivo donde la gente empiece a opinar. Las redes sociales son algo realmente formidable. Yo estoy muy impresionado, yo tengo respuesta de mi blog desde India, por ejemplo. Son cosas que nunca creí que podrían pasar. Estrategia de contacto a líderes políticos de todos los partidos, personas que ocupan puestos clave en la gestión de gobierno, académicos y comunicadores influyentes. Hay que presionar, porque si no presionamos los ciudadanos de a pie, esto es algo que siempre dice Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer ha dicho, los sistemas educativos en América Latina no los van a resolver los gobiernos,
los van a resolver los emprendimientos privados. Bueno, del mismo modo, nosotros, de manera privada, si no empujamos a nuestros amigos políticos a que realmente logren los consensos para cambiar en serio y no seguir más atados a corporaciones y prejuicios y parálisis, no vamos a lograr nada. En el contexto micro hay cosas interesantes que se pueden hacer de apoyos económicos y de gestión en zonas de vulnerabilidad social en Montevideo e interior. Yo ahí menciono concursos científicos artísticos, estímulos a proyectos empresariales. Les pongo un ejemplo muy reciente, creo que estamos bien, ¿no? No, estamos un poquito pasados. Les pongo un ejemplo muy reciente. La productora Claudia Mera, la chica que produce una vez por año Monólogos de la Vagina, y lo hace a beneficio de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica. Ella ya tiene preparado un proyecto que me puso en contacto con ese proyecto y es muy interesante, una obra de teatro que se llama Muerto Estás, y que la obra de teatro narra la problemática de los adolescentes en los barrios vulnerables, ¿verdad? Y entonces muestra el desinterés de los padres, la soledad, la adicción a la droga, la violencia, el bullying en los centros educativos, muestra todo eso y promueve formas de romper ese problema. La obra se llama Muerto Estás. Esa obra existe el proyecto de llevarla a todas las ciudades del interior y replicar la experiencia de la puesta en escena de esa obra con gente de todos los liceos del interior y después generar un seleccionado, hacer un festival en un lugar del Uruguay y generar un seleccionado con actores de distintas ciudades que la hagan en Montevideo y que la sigan llevando. O sea, ¿qué se logra con eso? No es solo el hecho artístico en sí, la obra de teatro donde se ve una problemática, sino es el proceso de creación de esa obra de teatro que empieza a involucrar a los muchachos en actividades bien diferentes a estar chateando, tomando vino en una esquina o fumando pasta base. La posibilidad de comprometer a los muchachos en actividades de investigación científica o de trabajo artístico cambia radicalmente el fenómeno. Les cuento anecdóticamente, hay una docente argentina, se llama Susana Duchansky, que escribió un libro, se llama Chicos en Banda. Entonces ella hizo un análisis de qué pasaba con los chicos, ¿no?, en los liceos públicos. Determinó lo mismo que nos mostró el video de Graciela Bianchi, que salió altamente difundido en internet, que los chicos, en lugar de estar en el liceo, se juntan en la esquina a tomar vino. O sea, ¿pero qué pasa? Ellos se juntan, o sea, ellos tienen una necesidad gregaria. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que empezaron a hacer en algunos liceos en Argentina? Vengan a hacer eso a la biblioteca. No entren en el vino, es lo único que les pido, pero vengan a hacerlo a la biblioteca, júntense en la biblioteca. Terminó, esa experiencia de júntense en la biblioteca, terminó con liceos que tuvieron radios comunitarias, donde los muchachos hicieron programaciones de radios completas, hablando de los problemas de su comunidad, y terminó con festivales de rap, donde había muchachos que acostumbrados a esa manera curiosa de la versificación del rap, en que se hacen largas parrafadas rimadas, donde se cuentan historias muy trágicas, bueno, hicieron canciones formidables contando sus propios dramas y sus propios problemas, o sea que sublimaron en creación artística problemas que tenían en su índole social. O sea que estas cosas se pueden hacer, simplemente hay que unir esfuerzos, todos los que nos sintamos responsables de que se debe cambiar esta realidad y hacerlas. Muchas gracias. Desde ya, si hay tiempo, a la orden para charlar sobre estas cosas que sé que son muy provocadoras y que pueden tener distintas posiciones. De ahí que generamos este programa y hemos tenido una serie de charlas, contestes todos con esa preocupación.
La charla que hoy tú nos brindas, si ya estábamos sensibles, yo creo que esto nos ha conmocionado. Realmente nos da fuerza para seguir, para implementar cosas que tú has sugerido y también para invitarte a que te sumes, porque sería muy valioso para nosotros tenerte en nuestro comité de convivencia. Yo me arriesgo a lo personal a invitarte sabiendo que voy a tener el apoyo de toda la rueda. Te pediría que tomemos un poquito más de tiempo porque hay muchas preguntas y querría que al menos puedas contestar algunas. Con todo gusto. Yo lamento haberme extendido yo, pero No, a la orden, porque este es el muy tema que me provechoso. apasiona. Fue muy provechoso. Raúl. Bueno, yo quiero felicitar en nombre del personal y de todos, brillante exposición, muy buenas propuestas, pero todos quedamos inquietos. Pero yo quiero presentarles a ustedes que al mismo tiempo nosotros estamos trabajando y haciendo una gota en el océano, haciendo el exponente distinto a todo esto que se presentó. Y acá yo tengo a mi ahijado, un orgullo, un hombre joven, el más joven de todos los que tenemos acá, que están haciendo un proyecto es la segunda vez que van a ir invitados por la NASA a un proyecto de una nave que va a ir entre la Tierra y Marte. O sea, son chicos que están pensando en cosas muy distintas a todo lo que se dijo acá. O sea, esto es el exponente de los cambios que queremos nosotros. Exacto. Y acá lo tenemos. Muchas gracias. Aquí tenés. Bueno, perdón por el cambio, le voy a hacer un pantallazo. El año pasado nosotros, gracias a todos ustedes, tuvimos la chance de, con 3 compañeros, Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, de hacer una pequeña base más lunar con el tema de transporte. Y bueno, no quiero salir del tema, pero creo que estaría bueno de que cada uno de ustedes nos ayude a nosotros a difundir, porque nos ha costado pila, nos sigue costando pila, de que no solo el Estado, sino también los medios de comunicación, hasta ahora hemos salido solamente en diarios, no hemos tenido oportunidad de ir. Sí, la Televisión Nacional nos ha brindado un espacio en un programa matutino. A través de los liceos nosotros hemos, el año pasado, también difundiendo de quienes nos ayudaron, que fueron ustedes, y no el Estado, no el gobierno, tuvimos oportunidad de ir a liceos, de ir a escuelas y encontrarnos con muchos chiquilines que tenían muchas ganas de hacer pila de cosas, de estudiar, de leer. Es más, siempre hemos tenido una sesión de brainstorming, ¿no? de ideas y bueno, hemos tomado pequeños dibujitos, pequeñas ideas de pila de compañeros, de pila de chiquilines, de que, bueno, no son el 100%, como le dice usted, pero sí estoy seguro, ¿no? Porque yo lo he vivido, yo he visto a pila de chiquilines de que hay un porcentaje de que tienen ganas de estudiar. Y bueno, ustedes que tienen la posibilidad de ayudar a ese porcentaje, creo que si todos aportamos, ¿no? Como en mi caso yo lo estoy haciendo y cada vez que tengo la oportunidad voy a los liceos, les cuento qué es lo que yo hago, qué es lo que estudio y les digo, muchachos, mire que si ustedes ponen voluntad se puede hacer, se puede salir de esto. Nada más. Pero para mí es... Yo, perdóname, Guillermo, había leído sobre la experiencia y me parece que es el camino, Me sorprende que no hayan tenido apoyo estatal, No, que haya sido solo apoyo privado. Por ahora estamos claro, es No brutal. tiene nada que ver con esto. No Claro, participó. es brutal, ¿no? Pero es realmente digno de aplauso y eso marca el camino. Eso es lo que marca el camino de... Sí, justamente, ¿está funcionando? Lo que nos hacen falta son paradigmas como los de él, ¿no? Y repetirlos mucho, y que no ocurra que el único paradigma visible sea Tinelli y otros como Tinelli. Ahora, yo quiero quebrar un poco una lanza sobre los medios de comunicación y tratar de aterrizar un poco el tema, porque es muy frecuente, primero, que se magnifique el daño que pueden hacer los medios, y segundo, la capacidad que pueden tener los medios para cambiar su actitud. Cuando yo era un muchacho, los diarios de Uruguay no tenían horóscopo, ni siquiera había páginas sociales. La gente se ocupaba de otras cosas. Sin embargo, me acuerdo, todavía está ahí en El País, el primer ejemplar del País,
la página cultural comenzaba en la primera plana. Comenzaba en la primera plana. Hemos cambiado mucho. Lo que ha cambiado es la sociedad y los medios están acompañando eso. Los medios tampoco son los inventores de la truculencia. Si ustedes recuerdan la Ilíada es una cosa horriblemente truculenta. La Divina Comedia también lo es. Todas las obras de Shakespeare son que chorrean sangre como podría ser un vespertino amarillo, ¿no? Y la gente se olvida, es arte también. Digamos, imaginemos lo contrario, imaginemos que le digamos a la prensa que no puede hacer más eso y que tiene que obedecer ciertas pautas para comunicar. ¿Cuáles son las pautas? Las pautas de la Alemania nazi, que lo había logrado con un solo medio de comunicación. La de la Unión Soviética, también con un periodismo dirigido. Yo sé que no es simpático. Uno dice, ¿y cómo hacemos entonces? No es fácil, no es fácil. ¿Y qué serían los medios diciendo a la gente cómo se tiene que comportar, resolviendo por la gente de qué cosas pueden estar enterados y de qué cosas no deben estar enterados, solo por tener un brevet de periodista? Lo que yo les quiero significar es que la prensa puede ser, los medios de comunicación pueden ser un aliado en la lucha contra esto que nos estamos proponiendo, pero no se le pueden pedir milagros. No se le puede pedir que haga lo contrario de lo que le piden todos sus avisadores y todos sus lectores. No le podemos pedir que se fundan, que se arruinen en pocos meses. Hay que ayudar a acompañarlos a que puedan hacer la tarea, porque les gusta hacer la tarea. Yo fui periodista, yo me dolía tener que poner a una mujer semidesnuda, porque necesitaba, porque si no ese día el diario me salía poco compensado de demasiada materia económica, ¿verdad? Demasiadas cosas filosóficas, y se precisaba algo para capturar a otro tipo de gente. Simplemente eso, simplemente que hay que reflexionar un poco sobre cómo son los medios, tratar de que aparezca algo como las buenas noticias de Rausa. Me acuerdo que hubo un momento en que también se acusaba a la prensa de apelar a bajos instintos. Imagínense lo que ahora serían diarios de señorita, ¿no? Y entonces alguien convenció a la compañía Rausa de financiar un proyecto de las buenas noticias de Rausa. Salía por la radio y la televisión las mejores noticias del día. A mí se me ocurrió después de jubilado, digo, che, mirá que bien si traemos de nuevo aquello de la vieja noticia de Rausa, conseguimos algún anunciador y hacemos eso, que es algo contribuiría al Estado. Y me miraban todos con una sonrisa. Y si vos te crees que puede haber un avisador que financie eso. Yo creo, sin embargo, creo que debería haber algún avisador. Y ni siquiera el Estado. Solo eso. Sí, yo quiero complementar lo que decís muy acertadamente, en el sentido de que a raíz de una reciente nota que yo hice, saltó mucha gente clamando por la ley de medios. Y yo a la que me opongo rotundamente, porque las leyes de medios siempre son creadas por los gobiernos para amordazar la libertad de expresión. Entonces acá en ningún caso es censurar o controlar a los medios. Sí, bueno, que los medios, los directores de los medios asuman, un poquito ese ejemplo de don Raúl Fontaina, ¿no? Que los directores de los medios asuman un compromiso de no colaborar en la barbarización general. Pero coincido contigo que la libertad es la libertad, siempre, ¿no? Corporativismo político-empresarial, ¿se beneficia o se perjudica con el estado actual de la situación del lumpenazgo en las formas en que se da? Sí, sin duda, o sea, hay un correlato. Si uno analiza el ascenso de la cultura lumpen, está muy relacionada con un beneficio para ciertas corporaciones que encuentran en eso su mercado, ¿no? El tema principal ahí es, primero, a nivel de los gobiernos, anestesiar la capacidad de discrepancia y de rebeldía contra los gobiernos. Y después, bueno, a nivel del mercado, la pasión por el consumismo, en fin, hay un montón de factores que hacen que
que haya una gran coherencia, ¿verdad?, entre una cosa y la otra. Yo lo que más detesto, lo que más me preocupa, que veo que gana cada vez más adeptos en Uruguay, es una cultura pobrista, que plantea que la pobreza no es una injusticia que hay que corregir, sino que es una virtud que hay que cuidar, que hay que defender. Entonces, por eso hay que sostener a la pobreza con subsidios estatales y hay que respetar las opciones culturales de la pobreza en lugar de enseñarles que existen otras culturas o otras opciones culturales que les permitirían salir de la pobreza, ¿verdad? Hay una visión a nivel ideológico pobrista que le hace mucho daño a la sociedad. Y cuando uno dice estas cosas, le dicen, vos estás en contra de los pobres, vos sos un aristócrata. Al revés, yo estoy en contra de la condición de pobre como denigrante para el ser humano y estoy a favor de que todas las personas tengan las armas y que el Estado le ayude a darlas para mejorar esa condición, para salir de la pobreza, no para quedarse amparados en la pobreza, ¿viste?, con subsidios. Es un tema complicado, ¿no? Pero dan muchos votos, ¿verdad? Sí, claro, hay intereses políticos y económicos, sin duda, sí. Gracias. Sí. Dale, a la orden. Usted hablaba de las tecnologías aplicadas para el uso de la comunicación. Eso es bueno siempre que aproveche de forma correcta. Pero cuando tenemos, como me pasó a mí anoche, un señor senador de la República, no nuevo, sino ya con algunos periodos de senador o de diputado, que lo molesta a usted utilizando un teléfono entre las 21:15 y 21:45, con 3 llamados telefónicos que yo corté, diciendo, señor, le habla fulanito de tal para recordarlo, que el 27 tendremos una elección y votándome usted salvará los principios de la República y salvará a la sociedad. Eso creo que es una violación absoluta de la privacidad. Porque si yo tengo, como hay una ley que está penando a aquellos que lo molestan a usted lo denuncia y lo investigan y lo penan, esto no tiene absolutamente ninguna pena. Sí, y señor. sin embargo yo pregunto, las leyes deben de ser aplicadas en forma unánime para todos. Entonces, ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué se utilizan o se permiten utilizar esos medios para molestia de la gente en determinadas horas? Te respondo en breve porque es interesante. Esto nace en la Argentina de Menem y está vinculado con la revolución de las telecomunicaciones que permiten el envío probabilístico de llamadas telefónicas con grabaciones, pero coincido contigo en que no es un mensaje publicitario que logra un efecto opuesto al buscado, porque es invasivo. Pablo. Gracias por haberme aludido. Hubo referencias familiares. La verdad es que yo, la misma preocupación que tú estás mencionando, lo que mencionaste, tuve la oportunidad de salir a la calle a probar cómo era el proceso interno de la población cuando, digamos, recursivamente caía en este proceso de ir cada vez más para abajo y cada vez más a la pauperización del estilo cultural que podía ponerse arriba de la mesa para que la gente que está en el nivel, digamos, de pobreza de que estabas hablando, en lugar de irse más para abajo, fuera más para arriba. Bueno, encontré que en el lugar ese de Casaballe había 4 o 5 organizaciones trabajando junto con la mía y ninguna estaba coordinada. Ajá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Esto simplemente yo lo que quise fue salir de mi ignorancia y poder probar que se podía hacer algo. Encontré una propuesta que hago ahora, y te la hago a ti también, una obra preciosa que es una obra de las intendencias, de 4 o 5 intendencias, que tienen 90 chicos tocando música clásica. Ajá. Son 450 chicos, 450 y pico, de chicos tocando música clásica, aprendiendo música clásica. Hay que ver lo que fue en el Ateneo el otro día, con lluvia, que estuvieran tocando todos los chicos juntos,
realmente son cosas que te reconfortan, pensar que todavía hay espacio para eso. Lo mismo que decía el compañero, que vos decís, bueno, hay obras que se están haciendo, ¿por qué no tratamos de apadrinar ese tipo de cosas para demostrar algo distinto, ¿no? Y creo que lo que tú decís de los medios importa mucho, decir que es parte de lo que falta, es un estímulo para que el medio pueda decir, bueno, me sumo a esta campaña, me sumo a tal. El ejemplo de Gustavo Volpe, el paradigma de Ariel de Rodó, es decir, ¿dónde quedó? Es verdad, Gustavo Volpe. ¿Dónde quedó? Parte de eso es lo que tenemos que empezar a movilizar internamente en nuestros cimientos para poder hacer que esto cambie. Y desde ya, en lo poco que yo pueda ayudar, estoy a la orden, Álvaro, para acompañarte a ti, para sacar con Rotary algo adelante, presidente. Tú sabes que lo he mencionado varias veces. Pero bueno, la verdad es que te felicito y te agradezco mucho. Nada más. Muy, muy interesante, Silvia. Quería hacer una pregunta, de una percepción. En el pacto del Club Naval, el Frente luchó mucho por el tema de la educación y fue lo más importante que logró. Y pienso que esto que estamos viviendo ahora, de la cultura lumpen, se debe a ese pacto, que los que lucharon por ese pacto eran gente bien intencionada, no los que lo llevaron a cabo después. Quiero saber si opinás lo mismo. Sí, no sé, yo siempre tomé el pacto del Club Naval como una forma de salida discutible, arbitraria, pero forma al fin, ¿no? No sé si hay una relación en eso. Sí es cierto que la etapa de la concertación programática fue una etapa en que todos los partidos aparentaron llegar a conclusiones comunes, pero que eso después no se vio. O sea, la gran reforma educativa de los años 90, la reforma de Germán Rama, fue sumamente trancada, obstaculizada. Sí. Hoy se la reconoce, 10 años, 15 años después. En fin, hay muchas cosas para ver ahí, ¿no? Pero no sé si el pacto del Club Naval, habría que estudiarlo un poco. Habría que estudiarlo. Bueno, muchas gracias, Álvaro, por tu excelente charla. Te lo agradecemos con este aplauso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Return to innocence.